Hola, buenas tardes. Soy María Sanz de Infoedita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en la que en esta ocasión os presentamos a Manuel de Mirci, gerente de Fibratec, quien nos va a hablar sobre cómo sustituir mallazos por fibras y cómo evitar los cortes de retracción. Además, hablaremos de juntas metálicas que garantizan una transmisión de carga perfecta en soleras de hormigón de almacenes logísticos. La dinámica del webinar es muy sencilla. A la derecha de vuestras pantallas tenéis dos pestañas, una de preguntas en la que podéis ir escribiendo las dudas que os vayan surgiendo y que al final de la exposición Manuel os contestará. Estamos seguros de que la información va a ser de interés y de utilidad para vuestra actividad profesional. Así que sin más dilación, Manuel, empezamos cuando quieras. Muy bien. Muchísimas gracias, María, por tu introducción. Bienvenidos a nuestro webinar. Después de varios meses, en mayo fue el último, retomamos los webinars para explicar un poquito pues, cómo hacemos para sustituir mallazos en la construcción de soleras de hormigón, ya sean mallazos simples como dobles mallazos, como decía María, y también explicamos el aditivo que utilizamos para evitar los cortes de retracción o para distanciarlos entre ellos, así como también unas juntas que incorporamos ahora un par de años aproximadamente que nos garantizan una perfecta transmisión de cargas entre las pastillas de hormigonado de construcción de un día para otro. Voy a quitar la imagen mía para que nos concentremos en la presentación y luego en la sección de preguntas nos volvemos a ver. Bien, pues vamos a empezar primero por la parte de la despedida a los mallazos. Antes de entrar en esta parte, lo que tenemos que entender es la función que cumplen los mallazos que vamos a sustituir, porque hay dos mallazos básicamente que vamos a sustituir cuando construimos una solera de hormigón. El mallazo que se suele colocar, bueno, en Sudamérica lo llaman mallas electrosoldadas, no lo llaman mallazos, y sé que tenemos también personas viéndolo en Sudamérica. Cuando colocamos una malla electrosoldada, un mallazo, en el tercio superior de la solera, que suele ser el 90-95% de las veces, es porque esta solera tiene un espesor suficiente por sí misma para aguantar las cargas, puesto que este mallazo no es un mallazo de refuerzo. Aquí en la figura podemos ver perfectamente cómo cuando hay una sobrecarga sobre una solera de hormigón, la rotura se va a producir en la parte inferior de la solera. Aquí arriba la solera va a trabajar a compresión, aquí abajo va a trabajar a tracción y aquí es donde se va a romper la solera. Entonces este mallazo aquí arriba no ha hecho nada. Aparentemente no ha hecho nada. En realidad este mallazo se coloca desde hace décadas porque su función es la de absorber las tensiones de la retracción plástica del hormigón. ¿Qué sucede cuando vertimos hormigón en una solera y se inician unas reacciones químicas por el endurecimiento del hormigón? Esas reacciones químicas aumentan la temperatura de la masa, haciendo que se evapore una cantidad de agua importante de esta masa de hormigón. Todo este agua que se evapora deja cientos de millones de microbolas de aire, burbujas de aire, y tenemos una construcción muy porosa. El hormigón, si nosotros no ponemos ningún elemento que controle o paralice estos movimientos, el hormigón inicia una serie de micromovimientos de asentamiento. Estos micromovimientos de asentamiento lo que nos van a hacer es que se generen una serie de fisuritas visibles, puesto que el hormigón se va a mover hacia un lado, hacia otro lado, de forma caótica, y esas microdistancias recorridas caóticamente durante el proceso del asentamiento nos van a generar fisuras desagradables a la vista. ¿Qué hacemos cuando colocamos un mallazo de un milímetro de un diámetro de 6 milímetros porque los demás no van a aguantar? Si la solera es mayor de 12 centímetros de espesor, la retracción acumulada va a ser tan fuerte que otro tipo de mallazos que colocamos se van a romper. Este mallazo, colocado a 5, 6 o 7 centímetros de la superficie, lo que va a hacer es absorber toda esa tensión, va a paralizar los movimientos, los micromovimientos, de tal manera que no vamos a tener fisuras desagradables a la vista y
nos va a hacer tener una visión estéticamente más agradable de la solera. El problema es que estamos sacrificando, cuando hacemos esto, la calidad del hormigón por la estética, porque a su vez este mallazo nos va a garantizar que todas las microfisuras, son micro porque no se ven a simple vista, y todas esas micro burbujas van a permanecer en la solera ya para siempre. Y esto va a constituir la debilidad futura del hormigón. Vamos a tener un hormigón poroso que con la abrasión y con el tiempo y con la penetración de agentes no deseables que van a penetrar dentro del hormigón, nos lo van a ir rompiendo. Por ejemplo, la penetración de agua que se va a congelar en invierno o por la noche, después se va a expandir y va a generar micro roturas y después roturas más grandes. Entonces, una vez que entendemos que esta malla de arriba es para paralizar los movimientos, ahora sí que puedo explicar cómo con microfibras podemos sustituir este mallazo. Por otra parte, cuando tenemos un espesor insuficiente para aguantar las cargas y ya sabemos que entonces la rotura se va a producir en la parte de abajo de la solera, es cuando colocamos una segunda malla, un segundo mallazo en la base de la solera, a 2, 3, 4, 5 centímetros de la base. Y aquí cuando se produce esta rotura, debido a una sobrecarga, puesto que ya sabemos de antemano que no tenemos un hormigón con suficiente espesor, este mallazo de aquí abajo, del doble mallazo, sería el encargado de parar que esas fisuras, esas roturas, puedan continuar su crecimiento llegando a la superficie. Entonces, una vez que entendemos para qué sirve una malla colocada arriba y una malla colocada abajo, nos queda calcular, saber cuándo nuestro hormigón tiene suficiente espesor para solo colocar la malla de arriba y cuándo nuestro hormigón no tiene suficiente espesor y tenemos que colocar dos mallas. Por lo tanto, nos iríamos al cálculo de tensiones Westergaard, que este es el cálculo que nos lo va a decir. Es un cálculo bastante complicado, que no todo el mundo lo conoce. Sin embargo, nosotros hemos realizado un cálculo online, hemos creado un cálculo online en la página web, donde en 15 segundos, metiendo 4 datos, esto se puede calcular y va a ser el regalo de hoy en día para todas las personas que están asistiendo. Le vamos a enseñar cómo utilizarlo y va a ser muy útil para nuestros trabajos en el futuro. De manera que cuando nosotros hacemos este cálculo Westergaard, solamente se nos pueden aparecer dos situaciones. Una en la que la solera no tiene suficiente espesor o sí tiene suficiente espesor. Cuando la solera tiene suficiente espesor, la tensión que se va a generar no supera el límite de rotura porque tenemos suficiente espesor. En este caso, lo que vamos a hacer es, tradicionalmente hablando, colocar un mallazo en el tercio superior de la solera. Nosotros en su lugar, hoy vamos a ver cómo colocando 2 kilos de microfibra de vidrio vamos a poder eliminar la colocación de este mallazo. Y la explicación es muy sencilla, la voy a dar ya en este momento. Cuando nosotros colocamos 2 kilos de fibra de vidrio, microfibra de vidrio en el hormigón, 200 millones de fibras por 2 kilos, 400 millones de fibras de vidrio que tienen una resistencia a rotura por tracción mayor que el acero mismo, lo que van a hacer es atravesar de forma totalmente homogénea toda la masa de hormigón, de tal manera que cuando el agua se evapore y el hormigón quiera hacer micromovimientos de asentamiento, no lo va a poder hacer porque va a estar tridimensionalmente cosido por estas 400 millones de fibras cuya resistencia a rotura por tracción es de 1.600 newton. El acero está en torno a 1.100, para que nos hagamos una idea. Por lo tanto, no va a poder hacer estos movimientos y toda esa tensión va a quedar absorbida por cada una de estas fibras que asumirán la 400 millonésima parte de esta tensión por cada metro cúbico. Así es como funciona la microfibra de vidrio para sustituir el mallazo superior. Después tenemos la otra situación que se nos puede dar y es que tenemos una solera, tenemos una carga, pero la solera tiene poco espesor, de manera que la tensión que nos vamos a generar en esta solera
si supera el límite de rotura. Entonces, cuando supera el límite de rotura, es cuando colocamos un mallazo doble o, en su lugar, macrofibra ya sea de acero, sintética o de vidrio macro también que existe. Y ahora voy a explicar las diferencias entre unos y otros. Esta es la situación en la que colocaríamos macrofibras. Estas macrofibras, al ser fibras más largas y de mayor diámetro, muchas menos unidades por cada kilo, desde luego que sí, lo que van a hacer es atravesar estas roturas en la base del hormigón de forma que van a evitar la propagación de estas fisuras hacia arriba. Entonces, ahí nos encontramos con la terminología macrofibra. O sea que tenemos microfibra por un lado y macrofibra por otro. La microfibra son aquellas fibras que tienen una longitud de menos de 20 milímetros o hasta 20 milímetros, y las macrofibras son aquellas que tienen más de 21 o más milímetros de longitud. Y estamos hablando de que son dos fibras que no compiten entre sí, sino que hacen trabajos totalmente diferentes y complementarios. Y en muchas ocasiones nos basta con colocar microfibra y en otras tenemos que colocar ambas fibras. ¿Por qué siempre microfibra? Porque va a hacer el trabajo del mallazo colocado en la parte superior, que va en todas las soleras. No en todas necesitamos macrofibra, pero en todas necesitamos microfibra. O lo que sería lo mismo, un mallazo superior. Esta fibra sustituye el mallazo superior y además aumenta la resistencia a primera rotura, y lo voy a explicar en unos segundos. La macrofibra nunca influye en la resistencia de primera rotura del hormigón. Es decir, mientras que la microfibra mejora la calidad del hormigón, porque, ahora lo vamos a ver, disminuye la porosidad del hormigón de forma significativa, la macrofibra, debido a que no son cientos de millones, sino cientos de miles de fibras, son muchas menos fibras, por lo tanto no pueden coser cientos de millones de microburbujas, por lo tanto no pueden mejorar la calidad del hormigón, por lo tanto no mejoran la resistencia a primera rotura, por lo tanto no actúan hasta que se produzca una primera rotura en la base. Hasta entonces no hacen absolutamente nada, solo actúan cuando la rotura ya se ha producido. Es una fibra que controla el crecimiento de las fisuras, no la aparición. La aparición se evita con microfibra. El crecimiento se evita con macrofibra. La microfibra no puede hacer nada para evitar el crecimiento de una fisura que ya se ha producido. Y la macrofibra no puede hacer nada para evitar que se produzca una fisura, pero sí que hace que esta fisura no vaya a más. Por lo tanto, muy importante, cuando nosotros añadimos 2 kilos de microfibra de vidrio, 400 millones de fibras, en un metro cúbico de un hormigón tipo H25, de 25 megapascales a compresión, lo que observamos en laboratorio es que disminuye la penetración de aire en un 87%, la penetración de agua en un 58%, la carbonatación, que es la penetración de CO2, en un 47%, es una molécula con una dimensión diferente, y la absorción capilar en un 38%. Esto significa que estos 2 kilos de microfibra de vidrio ha conseguido que nuestro hormigón sea mucho menos poroso, mucho más denso. De ahí que aumenta la resistencia a primera rotura del hormigón, mejora la calidad del hormigón. Esto significa que el hormigón va a romperse más tarde, va a aguantar la fricción superficial mucho mejor. Y para poder ver esto en una comparativa real con el mismo tipo de fibra, tenemos estas dos situaciones. Nuestra fibra de vidrio, que tiene 13 milímetros de longitud, las demás fibras del mercado que se fabrican en China tienen 12 milímetros. Es una pequeña diferencia, sutil, pero pequeña diferencia, que nos hace poder diferenciarlo fácilmente. Cuando nosotros añadimos 2 kilos de microfibra de vidrio en un hormigón de 25 megapascales, lo que observamos es que subimos la resistencia a primera rotura por flexión de 3 y poco, 320, 330, que es lo que tiene este hormigón,
característico a flexión, lo podemos elevar hasta 4,30 megapascales en algunos ensayos. En todos los ensayos hemos conseguido subir esta resistencia, aunque no es lo que buscamos. Cuidado, ojo con esto. No ponemos la microfibra de vidrio nunca con el objetivo de aumentar la resistencia del hormigón. Lo hacemos para inmovilizar el hormigón. Esta resistencia adicional viene de regalo, porque al inmovilizar el hormigón hemos quitado burbujas. Al quitarle esa porosidad hemos mejorado la calidad del hormigón y viene como un regalo adicional. Cuando nosotros utilizamos una fibra de vidrio larga de 36 milímetros, en este caso nosotros no la ofrecemos, no ofrecemos esta fibra porque es inviable económicamente, después lo vamos a ver. Por eso he quitado la marca. Simplemente lo que podemos ver es que con 7 kilos o con 10 o con 15, ni de lejos son capaces de aumentar la resistencia a primera rotura al nivel que la puede llevar solo 2 kilos de nuestra microfibra de vidrio. En este caso, lo que sí que tenemos son unas resistencias residuales que no podemos tener con la microfibra, por lo que hemos hablado antes, porque la macrofibra lo que hace es trabajar después de que se haya roto el hormigón y ofrece una resistencia residual para controlar el crecimiento de las fisuras ya existentes. Pero vamos a ver que hay fibras que trabajan mucho mejor que la de vidrio y eso lo vamos a ver dentro de unos minutos. Tenemos, si nos adentramos un poco en detalle en las microfibras, existen 3 tipos de microfibras que podemos encontrar en el mercado. La microfibra de polipropileno, que tiene un aspecto algodonoso, archiconocido desde hace décadas, que tiene básicamente una resistencia a rotura por tracción de 80 newton, porque estamos hablando de plástico, con microperforaciones de tal forma que absorben el agua en el hormigón fresco, retienen ese agua durante un tiempo extra para evitar el secado brusco del hormigón y las fisuras que puedan aparecer debido al secado brusco del hormigón. Pero no aportan ningún tipo ni pueden absorber tensiones, ni tampoco pueden reforzar nada. Simplemente son una esponja. El problema es que este trabajo, mientras que lo hacen, generan problemas. En primer lugar, en muchos lugares hay mucha fibra, dejan pelos en la superficie, flotan, hacen bolas, grumos y resecan el hormigón. ¿Por qué? Porque tienen una densidad muy distinta a la del hormigón, por lo tanto, es el motivo por el cual flotan en el aire y cuando vamos a hacer un hormigón pulido o impreso van a dejar marcas en la superficie. Y además, como absorben agua, el aplicador típicamente añade agua al hormigón, lo que va a generar más fisuras en el futuro. Después, cuando hablamos ya de fibras de vidrio, tenemos 2 tipos. Tenemos la fabricada en Japón, que es la que fabricamos nosotros en Japón, con 13 milímetros de longitud, y luego está la de la fábrica china, que fabrica con 12 milímetros de longitud. Aquí viene la primera diferencia entre la FibraTech y las demás fibras del mercado, y es el contenido mínimo de circonio que tiene que tener. Europa exige un 16%. ¿Qué es lo que hace el circonio? Ayudar a que la fibra pueda resistir las reacciones químicas de la alcalinidad del hormigón que destruyen a las fibras de vidrio. De allí que nuestra fibra se llama fibra de vidrio AR, porque hay un montón de fibras de vidrio, la fibra E y otras. La fibra E es la más utilizada después, antes que todas las demás. Es la típica fibra de vidrio súper resistente que se utiliza en la fabricación de cascos de embarcaciones, depósitos de agua, etcétera, etcétera. Hay distintos tipos de fibra de vidrio porque es un material muy resistente. El único que se puede utilizar con hormigones y morteros es AR, que vienen a ser las siglas de Alkali Resistant, en español Alkali Resistente. Y para ello tiene que tener un mínimo de 16%. La fibra que se fabrica en China, debido a que en China los hormigones son menos alcalinos, la norma china exige un 14,5. La europea un 16. En Japón fabrican con el 17,1 porque de esta forma garantizamos la validez de esta fibra, la aplicabilidad de esta fibra en todos los mercados mundiales donde los hormigones puedan tener mayor alcalinidad. La resistencia a rotura es de 1.600 newton, como se puede ver, 20 veces mayor que la fibra de polipropileno. La fibra de vidrio no absorbe agua, es totalmente inerte en este sentido. Otra diferencia de las fibras de vidrio comparado con la de polipropileno es que se mezclan en la cuba de un camión
de 10 metros cúbicos incluso, en menos de 10 minutos. 6-7 minutos es suficiente. Su densidad es muy similar a la del hormigón, por eso se reparte muy rápidamente. La segunda gran diferencia entre la fibra Fibratec y las demás fibras es la cantidad de minutos que puede aguantar dentro de la cuba del camión al machaqueo con los áridos gruesos que tenemos en esa mezcla. Se ha desarrollado un adhesivo que se llama H950 que nos permite aguantar ese machaqueo sin destrozar las fibras hasta 25 minutos. En el caso de las fibras fabricadas en China, no tienen esta tecnología. Por lo tanto, las hebras de fibra se separan en filamentos y en 3-4 minutos el 50, 60, 70% de las fibras están destruidas, no pudiendo alcanzar la mayoría de ellas esos 6 o 7 u 8 minutos que requieren de mezclado dentro de la cuba del hormigón. De allí que nosotros afirmamos que nuestra es la mejor opción en cuanto a microfibras en el mercado. Cuando una fibra no tiene suficiente circonio, después de 2 años queda totalmente destruida, como se puede ver aquí en esta imagen de microscopio con un aumento grande. Y nuestra fibra, de hecho, después de 25 años, tiene este aspecto. Es decir, no ha cambiado en absoluto, porque a partir de 16 ya no hay problema con el circonio, con el 17% de circonio. La ausencia de esta fibra, de nuestra fibra, puede generar ese tipo de situaciones, porque un mallazo no puede mejorar la resistencia superficial a la abrasión o el descascarillado de la solera, cuando de hecho nuestra fibra, una de las cosas que hace, que hemos hablado antes, al coser todas las microfisuras que hay en el hormigón, justamente lo que hace es mejorar la resistencia a la abrasión en cada milímetro cúbico del hormigón, en todas partes. No deja ningún rastro en la superficie porque es ligeramente más pesada que la densidad del hormigón, 2,45 del hormigón comparado con 2,68 de la fibra de vidrio. Por lo tanto, no hay ningún rastro en la superficie. Tenemos una manera muy rápida de ver cuál fibra es china y cuál japonesa, y es que el número que tradicionalmente hemos tachado de mala suerte, en este caso, viene a representar la fibra que tiene estas cualidades que acabamos de hablar. Nosotros tenemos otra fibra que se llama V13, otra V14, otra V16. Por lo tanto, lo de 12 de aquí no es la longitud de la fibra, sino que es simplemente un número de referencia. Nuestra fibra tiene 13 milímetros y las demás tienen 12 milímetros para no confundirse. Ahora voy a poner un vídeo de 3 minutos que explica con imágenes esto que estamos hablando un poquito mejor y luego retomo la presentación. A ver, que se me está atascando el vídeo. Vamos a ver si soy capaz de ponerlo en marcha. Ahí. Fibratec, fibra de vidrio alcali resistente con el mayor contenido de circonio a nivel mundial, 17,1%. El perfecto sustituto de las mallas electrosoldadas en la construcción de soleras. Con solo 1 kilogramo metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras peatonales, pistas deportivas, patios, aceras, andenes. Con solo 2 a 3 kilogramos metro cúbico, sustituye a mallas electrosoldadas en soleras industriales, en estacionamientos, en recrecidos sobreforjados en estacionamientos de varias alturas, en gasolineras, en estaciones de recogida de contenedores. Su aplicación es rápida y sencilla. Se añade como último componente en el hormigón fresco a una velocidad de 2 o 3 kilogramos minuto a máximas revoluciones de la cuba del camión o en la planta de hormigón. Tras haber añadido la totalidad de la fibra, se permite 1 o 2 minutos adicionales de mezclado y se procede al vertido del hormigón. Eso es todo. Ejecución 50% más rápido. El mallazo hay que colocarlo previamente, entonces ese tiempo de colocación previo del mallazo te lo estás ahorrando al echar la fibra. Evitamos tener que colocar, calzar y coser mallas electrosoldadas facilitando la ejecución.
La aplicación tradicional del mallazo se suele colocar sobre unos castos, porque el mallazo siempre debe quedar en la zona de arriba de la solera. Entonces, al colocar los castos, el problema que tenemos es que la cuba o la hormigonera no puede acceder por encima del mallazo porque lo doblaría, se quedaría en la parte de abajo. Entonces, la ventaja que tenemos al utilizar fibras es que nos ahorramos ese inconveniente y así se queda distribuido uniformemente dentro del hormigón, con lo cual pues, la resistencia sigue siendo la misma y tiene una mucho mejor facilidad de ejecución. Facilidad de acopio y ahorro de espacio en obra. Evitamos tener que cortar y solapar mallas electrosoldadas en zonas con obstáculos como columnas, registros y recovecos. Cuanto sean parking cubiertos, que tengas pilares, tal, claro, el mallazo tienes que solaparlo, tendrías que ir cortando y solapando mallazo. Evitamos problemas de colocación de mallas en terrenos inclinados o con espesores variables. Fibratec no deja rastro en la superficie. Totalmente apto para acabado en pulido o impreso. Evita la microfisuración y aumenta la resistencia a rotura por flexotracción. Con Fibratec, adiós a las mallas electrosoldadas. Ahorre tiempo y dinero. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues ya está. Era un poco, yo creo que en imágenes se ve mucho mejor todo esto que acabamos de explicar. Y ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando nuestro cálculo online para poder después aprovecharlo. Lo que tienen ustedes que hacer es entrar en fibratec.eu, en nuestra página web, ir a la solapa donde dice calcule su solera, primero registrarse, por favor pongan los datos bien, no rellenen los campos con puntos, comas y cosas así como para rellenar sin más y pasar a la siguiente pantalla, porque tenemos gente que quiere asegurarse que lo utilizan profesionales. Entonces, cuando no hay información que nos demuestra que es un profesional, se bloquea el uso. Es importante que rellenen bien los campos con los datos correctos. Entonces, vamos a suponer que nos piden una solera, construcción de una solera industrial, donde nos dicen que la explanada va a ser una explanada tipo E2 con un factor K de 5, un espesor de 15 centímetros, que se va a utilizar un hormigón de 25 megapascales y que van a circular carretillas elevadoras de 4 toneladas. Entonces, claro, cuando tenemos carretillas elevadoras de 4 toneladas, esto significa que si el 80% de la carga se concentra en el eje delantero, tenemos 3.200 kilos en el eje delantero, por lo cual esto significa 1.600 kilos en cada uno de las ruedas delanteras. Entonces, tenemos que mirar este número como carga puntual dinámica. También nos dicen que va a haber una repetición de 150 veces en un punto específico de la solera totalmente cargada. La carretilla va a pasar 150 veces por ahí y que también va a haber en zonas estanterías con 2.500 kilos de carga por pata de estantería sobre una placa de 11 por 11. Entonces, una vez que nosotros nos vamos a nuestro cálculo online, que en el teléfono tiene este aspecto, como se puede ver aquí, esto no es una aplicación, no ocupa espacio en el teléfono, simplemente es la conexión a nuestra página web. Si nosotros vamos a estos 3 puntos en el teléfono, esto en un Android, en el iPhone creo que es algo parecido, podemos seleccionar la opción de ponerlo en la pantalla de inicio y vamos a tener el icono siempre ahí disponible. Cuando cliquemos se va a conectar a este cálculo online. Vamos a clicar en calcula tu dosificación, nos va a llevar a esta segunda pantalla donde vamos a clicar en donde dice carretillas, estanterías. Esto nos va a llevar a esta otra página donde vamos a tener aquí un desplegable, vamos a seleccionar 15 centímetros, aquí el tipo de hormigón, 25 megapascales, espesor de la solera, dosificación 2 kilos, esto es una dosificación estándar que siempre nosotros aconsejamos, y nos va a decir que como carga estática nos va a soportar 2.850 kilos. Como nuestra estantería tiene 2.500 por pata,
esta condición se va a cumplir. Si nos vamos a la carga dinámica, nos vamos a 200 repeticiones, puesto que 150 no está en la lista, y nos dice que puede aguantar 1860 kilos dinámicos. Nosotros buscábamos 1600. Por lo tanto, esto significa que podemos realizar esta solera sin ningún tipo de refuerzo adicional, solo colocando 2 kilos de microfibra de vidrio Fibratec V12 AM y ningún mallazo. Si esto no cumpliera nuestro deseo, entonces tendríamos la opción de o aumentar el espesor o utilizar macrofibra junto con microfibra, que haría el trabajo de un mallazo doble, ¿vale? Si nosotros utilizamos un hormigón tipo H30, aquí más abajo tenemos la opción de mirar el otro tipo de hormigón. También aquí, que ahora mismo no se va a ver y no nos vamos a meter en ello, en este mismo cálculo online hay un lugar donde se puede también clicar para aumentar las distancias de los cortes de la solera, porque aquí estamos, como se puede ver, aconsejando si la solera es en un interior o en un exterior, distancias de los cortes que nosotros recomendamos en las primeras 24 horas. Esto no tiene nada que ver con fibras, ¿vale? Los cortes estos hay que hacerlos, pongas fibras o mallazos o lo que sea, da igual. Y haciendo clic aquí podemos añadirle el otro componente, el polvo de compensador de retracción, que vamos a hablar al final de la presentación. Vamos a ver algunas referencias de obras muy rápidamente y aquí pues podemos ver en qué tipo de aplicaciones se puede utilizar la microfibra de vidrio y que ya tenemos más de 7 millones de metros cuadrados de soleras con el mallazo totalmente sustituido y con total éxito. Aquí tenemos una nave industrial, esto es en Argentina, 15 centímetros, 2 kilos. Un parking de un supermercado, en este caso, en Córdoba, con 15 centímetros. El andén del AVE de la estación de Valencia, con 2,5 kilos. Aquí no había ninguna carga realmente significativa. Lo que sí que hacían aquí las fibras es absorber la energía de la vibración en el paso de los trenes. Aquí tenemos unas gasolineras con 15 centímetros, toda la zona sustituida, y en este caso con 1 kilo en pistas deportivas. Siempre aconsejamos 2 kilos en realidad, porque de vez en cuando aquí entra algún vehículo para barrer, para recoger basura o cualquier cosa. Entonces, como normalmente hablamos de pocos espesores, en realidad siempre cuesta más barato poner fibra que poner mallazo. Y esta es la fibra V13, que es una fibra mucho más fina y lo que hace es sustituir las mallas que colocaríamos en una aplicación de un mortero de revoco o en morteros de tipo monocapa. Aquí tenemos una zona donde con una pala hemos abierto aquí para que se vea cómo están distribuidas las fibras. Estas fibras, si fueran de polipropileno, aquí habría o nada o un montón de fibras amontonadas como si fuera un trozo de algodón. Como se pueden ver, están tan bien distribuidas que parecen colocadas a mano. Se pueden utilizar también para pinturas de fachada, microcementos, en base de microcementos y morteros autonivelantes, slurry. Así que, bueno, tiene muchas aplicaciones. Ahora bien, vamos a pasar al caso en donde nosotros metemos estos datos en nuestro cálculo online, donde tenemos una zona de apilamiento de contenedores y con el espesor y estos datos, nuestro cálculo online Westergaard nos va a decir que no, que aquí la tensión se supera la tensión de rotura. Y nos van a decir también que no se puede aumentar el espesor de la solera. Por lo tanto, tenemos que poner macrofibras. En este caso, la que nosotros utilizamos es la macrofibra fabricada en Japón, Barchip MQ58. Puedo decir con toda tranquilidad que es la mejor macrofibra sintética que existe en el mercado. ¿Qué es un refuerzo del tipo estructural? Que eso es lo que hacen estas fibras, las macrofibras. No confundamos una estructura con un edificio, un puente, etcétera, etcétera, con lo que es la estructura propia de una solera de hormigón. Lo que hacen estas fibras, que se les llama también fibras estructurales, y a mí no me gusta llamarlas así porque lleva a engaño, pero bueno,
Las macrofibras lo que hacen es proteger la estructura de la solera, no del edificio, de la solera en sí. Cuando tenemos una rotura, aquí vemos cómo las fibras, al ser más largas, son capaces de aguantar durante mayor tiempo el colapso de esta solera, de esta losa, también la podemos llamar. La definición de refuerzo estructural con fibras está en el código del nuevo código estructural, que es reciente, tiene 3 o 4 años, si mal no recuerdo, en el anejo 7. Y lo que dice es lo siguiente. Cuando hablamos de refuerzo estructural, no basta con decir tengo fibra estructural. Tengo que acompañar esta información siempre por el tipo de fibra y cuántos kilos de fibra, dosificación de fibra. De tal forma que si yo le echo a esta probeta 4 hierros, 4 fibras de acero, no va a cumplir con la condición. Ahora, si pongo 20, sí. Si pongo 15, no. Si pongo 23, sí. Y así es fundamental que la información siempre vaya acompañada del kilo de fibras. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nos hemos encontrado en soleras donde no hace falta ningún tipo de refuerzo de este tipo, porque la solera tiene un espesor suficiente. Hemos oído a alguna persona decir, bueno, en lugar de echar 2 kilos de microfibra, ¿por qué no pones mejor 2 kilos de macrofibra? Porque por lo menos esa fibra es estructural. Es mejor 2 kilos de fibra estructural que 2 kilos de microfibra. Falso. ¿Por qué? Porque 2 kilos de microfibra en un hormigón que tiene un espesor suficiente para aguantar la carga significa que nunca se va a romper. Antes dijimos que las fibras estructurales o las macrofibras, que es lo mismo, no entran en acción hasta que se produzca una rotura. Si yo tengo un espesor suficiente en mi solera, estoy haciendo un aparcamiento con 15 centímetros, eso aguanta 3.000 y pico kilos puntuales. Si yo tengo un vehículo de 600 kilos puntuales en cada neumático, eso significa que nunca se va a romper, aunque entre un camión de reparto, no se va a romper jamás. Luego, la fibra estructural que yo ponga aquí nunca va a hacer nada. Como son pocas fibras, no va a aportarme los beneficios que me hubiesen aportado 2 kilos de microfibras de vidrio. Por lo tanto, acabaré enterrando literalmente el dinero, no pudiendo aprovechar ninguna de sus cualidades. ¿Cuándo lo necesito? Cuando hago el cálculo Westergaard y resulta que el espesor es poco con respecto a la carga que le voy a poner. Ahí sí que le tengo que poner macrofibra o fibra estructural, pero no cualquier cantidad, sino la cantidad que cumpla con este requisito como mínimo. Después haré un cálculo TR34 para saber la dosificación exacta, pero esto es el mínimo y el mínimo dice lo siguiente. Si yo pongo en esta probeta X kilos de una macrofibra o de una fibra estructural, es lo mismo, yo prefiero llamarlo macrofibra, y lo llevo a un ensayo de rotura a flexión. Cuando se produce la primera fisura, yo anoto aquí la carga límite en la que ha fisurado. Después continúo ejerciendo la carga hasta que la fisura haya crecido a un nivel, a una apertura de 0,5 milímetros y mido la resistencia residual que mis fibras son capaces de dar todavía en este punto. Continúo haciendo la carga, la fisura va creciendo. Cuando llega a 2 milímetros y medio, mido el FR3, que es el que vamos a tomar en el cálculo TR34 para calcular la dosificación correcta. Si resulta que F1 es del 40% o más que el FL y el F3 es del 20% o más con respecto al FL, puedo afirmar que esta dosificación de fibra me ha dado un refuerzo del tipo estructural a mi solera. Y si no lo cumple, no lo ha dado, ¿vale? Pero esto no significa que esta dosificación sea la correcta para mi obra. Ahora, esto es lo mínimo. Para mi obra necesito utilizar el cálculo TR34. Nosotros utilizamos ya la versión 4, que es la versión más exigente de todas. Y garantizamos el cálculo con un seguro de 10 millones de euros. Lo hacemos sin coste para todos nuestros clientes que nos lo requieran para hacer una solera con nuestras fibras. Hay distintos tipos de microfibra o de macrofibra o fibras estructurales en el mercado. Para nosotros la mejor es la Barchip, la que nosotros ofrecemos. Las macrofibras sintéticas
típicas del mercado de toda la vida, son estas. Luego están las de vidrio, que nosotros, siendo fabricantes de fibras de vidrio, no las ofrecemos porque ahora vamos a ver el motivo. Y las fibras, macrofibras de acero. ¿Por qué no ofrecemos las demás? Las de acero tienen el siguiente problema: se oxidan. Se oxidan, generan sales expansivos a su alrededor, generando después micro roturas y después pierden masa. Al perder masa dejan de sujetar, dejan de reforzar, porque las fibras de acero no se adhieren al hormigón, sujetan el hormigón por su forma física, que tienen forma de grapa u ondulada. Todas las fibras del mercado dejan puntas en la superficie, que si son de fibras sintéticas se resuelve típicamente quemando, pero bueno, imaginemos un almacén de 20.000 metros cuadrados quemando con un soplete fibras, pues se pueden imaginar lo que significa, ¿no? Cuando son de acero, estas no se pueden quemar. Estas o hay que cortarlas o hay que hacer una capa de rodadura. Y además, como se puede ver aquí, las que quedan en la superficie, con el uso de las soleras se va desgastando la solera y las puntas acaban saliendo hasta el punto de poder pinchar neumáticos. Y si se quedan en la superficie y son muchas y pequeñas, se oxidan y tienen después este aspecto. Y estas son, por ejemplo, fibras de acero onduladas en lugar de tipo grapa. ¿Qué sucede con las macrofibras MQ58 que nosotros ofrecemos? Estas fibras están hechas de un material de tal manera que no tienen el efecto memoria. Cuando hay fibras salientes en la superficie y esta se dobla cuando pasamos el helicóptero pulidor por encima, se queda doblada a cualquier ángulo, no siempre 90 grados, a veces 30, a veces 70, da igual. Se queda doblada, no vuelve a salir y nos deja la superficie totalmente limpia y sin ninguna fibra superficial. Y en cuanto al tema de costes, que decíamos antes que nosotros la fibra de vidrio grande no la recomendamos, ahora vamos a ver el motivo. Esta tabla de arriba es la tabla del valor residual de refuerzo FR3 de la fibra sintética Barchip MQ58 comparado la fibra de vidrio larga de 36. En un hormigón del tipo 25 megapascales, con 10 kilos de fibra de vidrio podemos conseguir una resistencia F3 residual de 1,06 megapascales, cuando con solo 2,5 kilos de Barchip, 1,45. Si comparamos 2,5 kilos contra 10 kilos, estamos hablando 4 veces más de fibra. El kilo de esta fibra y esta fibra son casi el mismo valor. Por lo tanto, aquí estaríamos gastando 4 veces más y encima nos dejaría puntas en la superficie que habría que quemar con un soplete. Si nos vamos a una dosificación de 15 kilos por metro cúbico, 1,58 en el FR3, comparado con 3 kilos de Barchip MQ58, 1,65. 3 kilos frente a 15. Aquí estamos hablando de 5 veces más caro. Por lo tanto, cuando nosotros miramos la cantidad mínima de fibras que se requieren para poder garantizar o decir o simplemente poder expresar que nuestra fibra ha conseguido un refuerzo del tipo estructural, en 36 milímetros de vidrio nos tenemos que ir a 10 kilos, en acero 20, en sintética tradicional normal 4 kilos y en Barchip 2,5 kilos. Por lo tanto, no solo es que no deja puntas en la superficie, sino que además con menos kilos tenemos más efecto de refuerzo. Este es el aspecto de cómo queda una rotura después, para simplemente lo hemos roto adrede para que se pueda ver la distribución de las fibras. Y en cuanto a referencias de algunas obras, aquí voy a tomar algunas internacionales porque estamos hablando de obras muy significativas y ya de palabras mayores. Esto es una aplicación muy curiosa. Estas son unas bolas que absorben la energía de las olas para evitar inundaciones cuando hay subidas de mar. Antes se reforzaban con fibras de acero y quedaban, como se puede ver aquí, todo oxidado, con dosificación de 3 kilos de Barchip, aparte de aligerarse, ya ecológicamente pues no tiene ningún daño. Son ideales para zonas marítimas, como se pueden ver aquí en muelles y demás,
pues no hay ningún tipo de oxidación. Esto es una obra ya de por aquí, en España, donde bueno, pues se ha tenido que poner 4 kilos de dosificación porque estábamos hablando de un paso de 15 centímetros donde pasan trailers y le hemos añadido 1 kilo de microfibra para que haya un efecto de doble mallazo. Esto es una solera de nave logística en Asturias. Esto es después del pulido para que se vea que no ha habido aquí que quemar absolutamente ninguna fibra, 3,5 kilos más una de fibra de vidrio. Y en resumen de esta parte de las fibras es simplemente decir que la microfibra sustituye la malla que se coloca en el tercio superior y la macrofibra sustituye la malla que se coloca en el tercio inferior. Si utilizamos las dos fibras juntas es como si tuviéramos un doble mallazo. Ahora vamos a hablar rápidamente un poco del aditivo en polvo para compensar la retracción del hormigón y permitirnos distanciar los cortes que se tienen que hacer en las soleras en las primeras 24 horas. Aquí hay 2 categorías de funcionamiento. Este aditivo funciona de 2 maneras distintas. Si la utilizamos solo con microfibra de vidrio, podemos hacer cortes de hasta 15 por 15 metros. Si hacemos pastillas mayores de 15 por 15 metros, lo que hace es ayudar a que no se generen los típicos problemas que suelen acompañar pastillas tan esbeltas. La retracción del hormigón, rápidamente, en 3 fragmentos que os quiero mostrar aquí. Por retracción plástica y autógena, el 15-15 total 30% sucede en horas. El 70% es a largo plazo. Y justamente la diferencia de nuestro compensador de retracción comparado con otros compensadores de retracción, sobre todo líquidos, la gran diferencia viene aquí. Y es que nuestro compensador de retracción no solo actúa en esta primera como los demás, sino que actúa a largo plazo también. Y esto es lo que hace la gran diferencia. ¿Cómo funciona? No voy a entrar en detalle, simplemente se vierte el hormigón, las reacciones químicas hacen que el agua se evapore y deje porosidades. El aditivo en polvo se activa con esa misma humedad, generando cristales, rellenando esos huecos y compensando la retracción. Cristales de este tipo. Y con eso conseguimos que, aun cortando para provocar una rotura, no se genera la rotura, porque ya no hay retracción en el hormigón. En nuestros sacos y en toda la documentación viene una tabla en donde, según el espesor de la losa, podemos elegir una dosificación que nos ayuda a distanciar los cortes simplemente combinando con microfibra. En el ejemplo que vimos antes de una solera de 15 centímetros, por ejemplo, si tuviéramos pilares cada 9 metros, iríamos a 10 por 10 metros. Y aquí nos diría que añadamos 8 kilos de nuestro Fibratec CR. CR es compensador de retracción, es el polvo del que estamos hablando, con 1 kilo de fibra de vidrio. Como en esa aplicación ya dijimos de poner 2 kilos de fibra de vidrio, no tendríamos que añadir ningún kilo más. Este ya lleva 2. Por lo tanto, esto nos permitiría hacer los cortes cada 9 metros, haciéndolo coincidir con los pilares que hubiese en esa nave. Bien, si ahora queremos hacer una nave industrial con 30 metros, con pastillas de 30 por 30, esto ya no lo podemos hacer solo con microfibra de vidrio. Aquí lo que tenemos que utilizar ya son macrofibras o fibras estructurales, ya sean de acero o sintéticas. En este caso, las macrofibras de por sí, sin la necesidad de este aditivo, de por sí permiten hacer estos cortes tan largos. Sin embargo, estos cortes largos generan 2 problemas que lo vamos a ver a continuación. Si nosotros evitamos estos cortes tan frecuentes, ahorramos dinero en el sellado, en el mantenimiento de la solera, porque el punto débil de las soleras siempre son los cortes. Y también le vamos a dar mayor durabilidad a la solera. Ahora, lo que decía, pero esto va a generar otro problema. El problema es el siguiente. Vamos a tener apertura en las juntas, apertura
excesiva en las juntas, hasta 2 centímetros pueden abrirse entre una pastilla de 30 por 30 y la pastilla de al lado de 30 por 30. Y también vamos a tener el problema del alabeo curling. Casi en la mitad de los casos un problema, en la otra mitad el otro problema. Entonces, ¿qué hago yo para evitar estos dos problemas? Pues muy sencillo, utilizar Fibratec CR gracias a su efecto a largo plazo. Lo que va a conseguir es que esta apertura con el tiempo se reduzca en un 80% después de 3 años. Esto es una señal impresionante. Apenas ningún producto es capaz de hacer esto que ofrece Fibratec CR. Lo que nos va a garantizar es que la apertura después de 3 años sea ridícula. Por un lado. Por otro lado, ¿qué es el alabeo? El alabeo es en una pastilla muy esbelta, de 30 por 30, 20 por 20, 40 por 40. Debido a que arriba se evapora mucho más agua que abajo, aquí la retracción es mayor, por lo tanto, se elevan las esquinas de la solera. Por aquí, cuando pasan camiones, a veces lo habrán visto en algún lugar que suena clac, 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 y no es que se haya hundido la esquina ni nada. Al final, esto, claro, por la fatiga del material acaba rompiéndose y se generan roturas en las esquinas. Normalmente se suele decir que aquí ha habido un asentamiento y la verdad no es esa. La verdad es que esta punta se había levantado y acaba de caer a donde tenía que haber caído desde el principio, donde tenía que no haberse movido. Y si utilizamos Fibratec CR, al evitar la retracción del hormigón, esto no nos va a suceder. Entonces, esto es para lo que sirve. Aquí tenemos un gráfico donde nos muestra perfectamente las distintas retracciones con el tiempo del hormigón sin nada y el hormigón con nuestro Fibratec CR. Como se puede ver, a lo largo del tiempo la retracción se mantiene. Aquí tenemos ejemplos de que pues este aditivo se puede utilizar con cualquier tipo de curado, ya sea con químicos o tapando o regando. También se puede combinar con cualquier tipo de refuerzo, doble mallazo, fibras sintéticas, microfibras, barras pretensadas, fibras de acero, compatible con cualquiera de ellas. Y algunas referencias de obras, sobre todo en Sudamérica y en la zona central, donde hay un tráfico enorme de mercancías de norte a sur en el continente que requiere que no haya roturas para no tener que paralizar el tráfico de mercancías, porque claro, cuando tenemos cortes cada 5 metros, pues tenemos un montón de roturas. Entonces, en Sudamérica tienen una tradición de bastante antes que en Europa de tener pastillas enormes sin cortes para evitar estas roturas y tener que paralizar la actividad debido a estas roturas. Esto es una obra por aquí en España, en este caso, las bodegas Isios, que es una bodega diseñada por uno de nuestros famosos arquitectos, Calatrava, donde tiene en la entrada 2 zonas que son lagos que simulan alas, y aquí tenían un espesor de 10 centímetros y necesitamos hacer cortes los más grandes posibles para que no se vieran tantísimos cortes, y gracias a nuestro aditivo y nuestras fibras hemos podido hacer 15 por 16 a medida que se iba estrechando, lógicamente con menor distancia porque no lo permite la geometría. Y después tenemos las aplicaciones pequeñas de 10 por 10, 12 por 12. Simplemente aquí viene el aplicador, viene con su fibra, viene con su Fibratec CR, ni tiene que cortar, ni tiene que llevar mallazos, ni tiene que hacer nada de esto, y las aplicaciones son fáciles y rápidas. Y ahora quiero hablar un poco de las juntas que sirven también de juntas de encofrados. Las juntas básicamente ayudan para controlar la contracción del hormigón porque son, en definitiva, el límite de nosotros echamos el hormigón. En un día normalmente echamos 900 metros cuadrados de hormigón, lo tenemos todo recogido con nuestro encofrado, y si nuestro encofrado es un encofrado de calidad, va a ayudar a controlar las cargas dinámicas, la transición de las cargas de una pastilla a la otra, etcétera, etcétera. Entonces, hay 1000 tipos de juntas. Las nuestras, pues estas son fabricadas en Bélgica. Tenemos juntas de interior, exterior, rectas, onduladas, todo tipo de juntas están presentes, pero yo quiero destacar 2 de ellas. Una es
para exteriores que lleva un sellado, un aislamiento, un caucho dentro, capaz de soportar temperaturas entre 40 y 120 grados. Y lo que hace esta junta es garantizarnos, incluso si nosotros fuera para uso de neumáticos en camiones, queremos hacer soleras de 20 por 20, 30 por 30, 40 por 40, va a cumplir perfectamente el trabajo, no permitiendo que por aquí entre ningún tipo de ni agua ni nada, porque eso al final acaba rompiendo las juntas. Cuando nos suceden cosas como estas, por ejemplo, pues al final ha habido que quitar todo este hormigón y colocar una junta de este tipo para poder tener aquí una transición normal de las cargas y una circulación. Después hablamos, y aquí es donde me quiero entretener más, de la junta Cosinus. Es la junta con la mejor transferencia de carga del mundo. Inventado por HCJ, Hengelhoff Concrete Joints, así es como se llama la compañía que las fabrica en Bélgica, y vamos a explicar brevemente con este vídeo algunas cositas y luego retomamos la presentación. Vamos a ver si pongo en marcha esto. Hengelhoff Concrete Joints presenta la nueva junta Cosinus Slide. Descubre en los próximos minutos esta revolucionaria solución en juntas, una tecnología completamente nueva para pisos industriales. La junta Cosinus Slide se caracteriza por contar con placas sinusoidales dobles de acero de 5 milímetros, 2 en la parte superior, contrapuestas con 2 más en la parte inferior. En lugar de un anclaje tradicional con pernos, la junta está fijada al concreto por un sistema especial de barrillas continuas y corrugadas que corren sobre todo el largo de la junta, con conexiones en la parte superior e inferior. Una pequeña placa de acero puesta en la parte central impide el desbordamiento del concreto. Gracias a la forma geométrica sinus-cosinus de la junta y del concreto, la transferencia de carga no se realiza a través de la junta, sino a través del piso mismo. Esta capacidad de soporte de carga única del piso está calculada y probada para todo tipo de tránsito de montacargas. Para un mejor entendimiento del concepto de piso cosinus, es necesario hacer como un pequeño resumen de la tecnología existente. Desde 1985, los fabricantes de pisos comenzaron a reemplazar las tradicionales juntas cortadas por un piso sin juntas. A pesar de que esto representó un gran avance, los espacios abiertos entre las juntas fueron un área crítica y subestimada en cada piso industrial. Con la introducción de la solución Sinus Slide en 2006, este problema fue solucionado dejando un piso con la impresión de no tener juntas, libre de juntas. La junta Cosinus Slide va un paso más adelante y no utiliza más un sistema tradicional de pasajuntas. La transferencia de carga se realiza por el piso mismo. Es por ello que nosotros decimos la junta es el piso y el piso es la junta. Para entender este principio y este lema, veamos qué pasa cuando elaboramos un piso cosinus libre de juntas. Primero, las juntas se instalan en una forma lógica tomando en cuenta el tamaño y la forma del área de trabajo, así como los distintos colados consecutivos. Se comienza con la instalación del primer perfil. Una vez nivelados, los sujetadores son clavados a la terracería en ambos lados de la junta. El segundo perfil es fácilmente conectado al perfil anterior reutilizando los tornillos y tuercas de plástico. Una placa metálica ajustable crea una altura estándar apta para pisos de varios espesores. Se continúa esta forma hasta encontrar un cruce o punto fijo. Una vez que el colado y el pulido del piso han terminado, la junta comienza su proceso de retracción. Es recomendable ir por una abertura máxima de más o menos 15 milímetros, lo cual representa un panel de piso de aproximadamente 30 por 30 metros. Después de unas semanas, el piso está listo para usarse. A pesar de la velocidad y del tipo de montacargas, el área Sinus Slide con un borde protector de 5 milímetros de espesor garantiza un
manejo libre de vibración y de choque, gracias al continuo soporte que le da a las ruedas que por allí circulan. Esta característica de durabilidad es extremadamente importante en los centros de almacenaje y logísticos actuales. Las juntas tradicionales aún batallan con el impacto de las ruedas sobre las aberturas de la junta. Aún las juntas más fuertes y reforzadas no pueden resistir esta situación tan incómoda e insegura. Esto generará daños inmediatos y un uso inevitablemente limitado del piso, sin otorgar funcionalidad ni durabilidad al piso industrial. Las ruedas de los montacargas son cada vez más pequeñas y duras. Las cargas se han vuelto más pesadas y delicadas. Y junto con el incremento de la velocidad de los montacargas, los requerimientos de un piso industrial moderno han cambiado significativamente. Estas necesidades cambiantes aún no han sido consideradas por el estándar europeo 1991. Con la solución Sinus Slide, nos hemos anticipado a estas situaciones y hemos creado una solución de uso universal para su piso, independiente de la dureza y tamaño de las ruedas de los montacargas. El círculo vicioso del daño se detiene y se alcanza un nivel de confort sin precedentes. El concepto de piso cosinus ha combinado la solución Sinus Slide con un sistema único de capacidad de soporte de carga del piso. La idea es simple, pero brillante. Las cargas son transferidas simultáneamente y de forma proporcional a lo largo de y sobre todo el piso por columnas verticales de concreto, con forma y soportadas por la geometría sinus-cosinus. Ruedas y cargas ahora se deslizan suavemente de un panel a otro del piso, sin un sistema de conexión tradicional. Como hemos dicho antes, la junta es el piso y el piso es la junta. Siguiendo las leyes de la... Pues esto es un poco una explicación. Yo creo que lo mejor era el vídeo porque lo explica mucho mejor de lo que yo lo puedo explicar. Solamente voy a insistir en dos cosas, y es que hay dos diferencias importantes entre las juntas del mercado y las juntas cosinus. La primera diferencia es el método, la manera de transmitir la carga. En las juntas tradicionales, la carga se transmite con estas placas de apoyo, distanciadas normalmente en 50 centímetros, mientras que en las juntas cosinus, como se ha dicho en el vídeo, debido a dos formas sinusoidales entrelazados, las columnas de hormigón que se forman, es el propio hormigón el que transmite la carga, y aquello se comporta como si ahí no hubiese ninguna junta. Se puede llegar el máximo, cuando nosotros tenemos una transmisión de carga en cualquier zona de un hormigón, siempre decimos, aunque no haya ninguna junta, que la transmisión de carga es del 50%, porque siempre cuando tenemos una rueda o una carga, el 50% se transmite a la derecha de la carga y el otro 50% a la izquierda. Ahora bien, si nosotros tenemos una junta, esta transmisión, en el mejor de los casos, baja al 30, 32, 33%, con las juntas existentes, con este método. Con la junta cosinus, podemos alcanzar el 48%. Esa es la primera diferencia. Ahora vamos a ver un vídeo de un ensayo real. Y por otra parte, estas juntas tradicionales se agarran al hormigón con estos pernos. Lo que pasa es que el agarre de estos pernos no es uniforme. Por lo tanto, a medida que este hormigón va tirando hacia la derecha y este va tirando hacia la izquierda, porque acordémonos que aquí hay 900 metros cuadrados de hormigón y aquí otros 900 metros cuadrados de hormigón, en retracción, ambos, haciendo que aquí haya una apertura tirando de estos pernos. La manera en la que esto agarra no es uniforme. Estas juntas pueden abrirse más en un lugar y menos en otro. Aquí, al ser tridimensional y constante el agarre, se abre totalmente uniforme. Estas son las dos enormes diferencias entre una junta y la otra. Esto es un ensayo espectacular donde tenemos pasadores rectangulares y diamante, que son las juntas tradicionales del mercado, evidentemente más económicas, porque la diferencia
de esta junta, fabricarla a esta, pues hay una diferencia, lógicamente. Sin embargo, como nos permite hacer soleras con menos espesor y además menos roturas de todo tipo, simplemente con lo que nos ahorramos en el espesor del hormigón y también que nos permite colocar la carga en el mismo borde, lo que tenemos es mayor flexibilidad, total flexibilidad, de hecho, de colocar nuestras cargas, nuestras estanterías, las patas de nuestro sistema de almacenamiento donde queramos. Solo con los metros cuadrados y después cúbicos por las alturas que ahorramos, podemos amortizar la diferencia de la inversión en meses, máximo en 2 o 3 años. Pero ahora veamos el ensayo de rotura para realmente darnos cuenta de lo que estamos hablando. Ahí estamos viendo la carga, ya ha roto 44, aquí también 49 kilonewton, y veamos la junta cosinus hasta dónde aguanta. Y además rompe donde las placas de transmisión de carga, como se puede ver aquí. 128. La diferencia es que no hay comparativa, o sea, es espectacular. Y no rompe en la junta, rompe el hormigón antes que la zona de la junta, como se puede notar. Esto nos permite unos ahorros tanto en espesor de la solera, metros y metros y miles de metros cúbicos de hormigón, lo cual es en huella de carbono un gran ahorro. También nos permite colocar nuestras estanterías. Normalmente se suele decir, cuando tenemos un almacén, se suele siempre decir que dejemos 30 centímetros en cada lado de las juntas sin poner cargas. Claro, esto lo que hace es delimitar nuestra zona de almacenamiento de una forma importante. Tenemos que hacer el layout de todo el sistema adaptándonos a las juntas. En el caso de la cosinus slide, la junta cosinus, no tenemos ese problema. Podemos poner nuestras estanterías como queramos. Y todo eso nos da un ahorro espectacular. En una misma obra, aquí una comparativa, con una junta normal, la transferencia de carga era del 31,5%. Esto es un ejemplo simplemente. Con nuestra junta E-Slide, que es la junta sinusoidal, pero solo en la parte de arriba es sinusoidal. En la parte de abajo la transmisión de carga es bastante tradicional, algo mejor de transmisión, pero con la cosinus, como se puede ver aquí, la diferencia es abismal. Se llega al 44%, hay casos que llegamos al 48%. En este caso se llegó al 44,6%, lo cual nos permitió poder cargar más alturas, aprovechar perfectamente cada metro cuadrado de la solera y el ahorro de dinero que esto supuso, lógicamente. Solo en los choques y vibraciones y las roturas de las ruedas de las carretillas, las bajas de los operarios por problemas de espalda debido a esas tac, 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 tac con la carretilla, y todos estos inconvenientes en mantenimiento, roturas, etcétera, etcétera, hacen que la junta cosinus sea realmente, al final, sea realmente mucho más económica que una junta normal que a simple vista es más barata. Estos son algunos ejemplos de obras. No quiero tampoco entretenerles mucho más tiempo, pero simplemente para que vean, porque da gusto verlo. Esta apertura es de 2 centímetros o más. Imagínense esto en una línea recta y con referencias en todo el mundo. Bien, pues yo ya con esto he terminado. También nuestros productos están en Zipe, por si necesitan en algún momento echar mano de esta herramienta, nos encontrarán allí. Yo ahora estoy disponible para preguntas. Mi campo de control son las fibras. Todo lo que es, yo no soy ingeniero ni arquitecto, todo lo que tiene que ver con aplicación en sí, detalles de aplicación, lo maneja nuestro departamento de ingeniería. Voy a intentar contestar al máximo
a las preguntas que puedan surgir, y las que no se puedan contestar no hay ningún problema porque se puede enviar un correo electrónico a nuestro departamento técnico. Es técnico@fibratech.eu. Repito para que lo puedan apuntar, técnico@fibratech.eu. En lugar de departamento técnico hemos puesto técnico para que sea más rápido. Y nuestros ingenieros con mucho gusto le contestarán a todo aquello que yo sea incapaz de contestar en este caso. Pero adelante, María, si tienes algo. El correo es, lo voy a escribir aquí en el chat, técnico@fibratech.eu, E de Europa, U de EU. Eso es. Vale, lo voy a escribir aquí y así todos podéis hacer ahí las preguntas. Bueno, poneros en contacto. Pues hay una pregunta, yo te la comento y nos dices si... A ver, sí, aquí Ignacio Serra nos pregunta qué diferencia existe para dejar una solera fratasada con fibra y sin fibra para pasar el helicóptero. Yo desconozco lo de fratasada. A ver, una solera fratasada es una solera que en principio se medio pule, es decir, no es un pulido fino. No creo que no me equivoco cuando lo digo así. Una fibra, si se usa fibra de vidrio, la microfibra de vidrio V12AM, la solera queda perfecta. Pulida o no pulida, da igual, queda perfecta, porque no se ve ni una sola fibra en la superficie. Si la solera, me voy a poner ahora sí en grande, si en la solera utilizamos macrofibras, si utilizamos la nuestra, la mayoría de las fibras, por no decir casi todas, van a quedar dobladas y dentro. Si no utilizamos ninguna fibra, evidentemente no tenemos ningún riesgo de que queden alguna punta saliente. Pero si hacemos una solera fratasada, entiendo que no es una solera interior, es una solera normalmente exterior. Es decir, una solera por la cual van a circular vehículos, camiones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si alguna fibra queda fuera, si son de acero, desde luego, mal. Pero si son sintéticas, las ruedas de los camiones, con los movimientos, los giros, etcétera, etcétera, van a acabar arrancándolas. Entonces, si utiliza la MQ58, desde luego va a tener 4 fibras fuera, o sea, va a tener muy pocas fibras fuera. Porque para fratasar también se pasa algún tipo de herramienta para dejarlo liso, ¿no? No pulido, pero liso. Entonces, yo diría que puede utilizar nuestras fibras, tanto una como otra, sin miedo. Bien, y tenemos otra pregunta de J. Sanz, que nos pregunta ahora, ¿es compatible mezclar la fibra metálica y el aditivo antirretracción citado en el webinar? Sí, perfectamente. Es compatible con cualquier tipo de refuerzo, sí. De hecho, es muy recomendable. Otra Ana nos comentaba antes si luego les podríais pasar la presentación. Yo les he dicho que el webinar queda grabado 24 horas para que puedan, y accesible para que puedan consultar lo que necesiten y volver a verlo. Y que si alguien, como te vas a poner en contacto con ellos por email, con los asistentes, que pueden también hacerte por ahí alguna pregunta. Desde luego que sí. Y de hecho el webinar, aparte de que se queda durante 48 horas, nosotros también subimos algunos de estos webinars a YouTube. Es decir, que son públicos. Si alguien busca webinar Fibratech en YouTube, me va a ver. Va a ver el webinar entero, sí, sin ningún problema. Pues no sé si alguien tiene alguna pregunta más, que nos escriba, por favor. No hay ninguna por el momento, ninguna pregunta más. No sé si quieres añadir algo.
Yo estaba viendo de Antonio que me dice, me ha parecido ver aquí. Esto perdona, me lo he pasado. No se podía utilizar en el exterior de nave de contacto fluidos, tener un modo de ejemplo de estacionamiento. A ver, la junta para exteriores, hay una junta para exteriores que tiene una goma, Antonio, una goma para que no pueda entrar ni agua ni nada. Lo que pasa es que, bueno, y además el tipo de metal que se utiliza es no oxidable. Se puede hacer esta pregunta para tener más detalle. Si nos puedes enviar por correo electrónico el caso en concreto, con el dibujo, con el esquema, es posible que en la ingeniería te puedan contestar con mayor precisión. No quiero decir algo y que la información que yo dé no sea correcta, ¿vale? Nuestro departamento de ingeniería a esto lo puede contestar perfectamente, porque habla de contacto con fluidos, de tener modo de ejemplo de un estacionamiento, debajo entraría agua. Hay que verlo. En principio no tendría por qué entrar, pero mejor asegurarlo hablando con el departamento de ingeniería de la fábrica. De acuerdo, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Perfecto. Esto significa que lo he explicado muy bien, ¿no, María? Claro, ha quedado todo clarísimo, de verdad. Muy bien. Bueno, agradezco muchísimo la participación de todos ustedes, este precioso tiempo que nos han dedicado, y deseo muchísima salud, que es lo más importante en la vida, y cualquier consulta, aquí estamos en técnico@fibratec.eu para poder ayudar a resolver cualquier duda. Gracias, María, por tu organización. Gracias, pues gracias a todos y con esto nos despedimos. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego.